posterior. Muy bien, entonces tengo yo dos tipos de variables, variable dependiente y variables independientes. La variable dependiente es la variable cuantitativa. Cuantitativa, ¿no es cierto? Sí, en este caso, por ejemplo, ustedes están haciendo una revisión. Como variable cuantitativa pueden tener la edad, ¿no es cierto?, de los participantes, pueden tener también las prevalencias, ¿no es cierto? Casi la mayoría me parece que está haciendo de prevalencias. Entonces tienen las prevalencias que serían variables cuantitativas. Y como variables cualitativas o variables independientes, ¿sí? Podríamos tener aquí que este estudio fue trabajado en el sector urbano y rural, sería la residencia, en relación al sexo masculino y femenino, o tal vez los países, ¿no? Países. Por ejemplo, Ecuador, Colombia, todos los países que fueron utilizados, y podemos comparar si es diferente las prevalencias, me invento, de nutrición en Ecuador, Colombia, Chile, etc. ¿Sí? Entonces pudiéramos hacer una comparación con ese proceso. Ojo que esa variable, la variable independiente, es la que va a segmentar los grupos. Si ustedes tienen, por ejemplo, la variable sexo, va a tener masculino y femenino, ¿no es cierto? Solo dos opciones de respuesta, en la cual eso convirtiera a que sea de dos grupos, ¿sí? Es como una respuesta dicotómica, ¿no es cierto? Solo dos opciones de respuesta que se convierten en un análisis de diferencias de dos grupos. Si es paramétrico, tienen que hacer con la prueba P para muestras independientes, y si no es paramétrico, hacen con la prueba de la U de Madwiner, ¿sí? En la cual ustedes, antes de ello, ¿sí?, ustedes deben de tener presente un proceso muy importante. Para ello deben de tener la prueba de Lebel, o conocido como la prueba de homoselasticidad, ¿sí?, en la cual funciona de la misma manera que el Shapiro-Wilk que les había comentado. Entonces tengo aquí el valor de P, que es de 0.05. Cuando es mayor, indica que es paramétrico, es decir, los datos son normales. Y cuando es menor, indica que los datos son no paramétricos, es decir, los datos no son normales, ¿no es cierto? Los datos no son normales. Cuando es paramétrico, ustedes tienen que tener presente que van a hacer todo lo paramétrico, ¿no es cierto? Hicieran la prueba T, luego tienen que analizar ¿qué? Las medias. En cambio, si ustedes ven que el valor es menor, es decir, no paramétrico, ustedes hacen con la U de Madwiner, luego presentan los datos y analizan lo que es las medias. ¿Sí? Muy bien, entonces, en función a ello, ustedes van a tener presente, si es paramétrico, las medias que se representan como la M, y entre paréntesis tienen que decir la desviación estándar, ¿sí? Y si los datos no son paramétricos, representan como la MD, y analizan con el rango intercuartílico que les había indicado también la clase anterior, en la cual el rango intercuartílico es el cuartil 1, que representa el 25% de los datos, y el cuartil 3, que representa al 75% de los datos. Muy bien, entonces eso en cuanto si sería de dos grupos. Pero, por ejemplo, yo tengo mi variable dependiente, me voy a inventar, va a ser la calidad de vida, el total de calidad de vida. Y mi variable independiente va a ser, ¿sí?, va a ser en cambio los países. Y tengo en total, tengo 7 países. 7 países, Ecuador, Colombia, etcétera, en la cual ustedes tienen aquí para 3 grupos o más las diferencias. Si es paramétrico, ustedes tienen que hacer con una prueba de ANOVA, ¿sí?, o conocida como ANOVA One Way, ¿sí? Y si no es paramétrico,
ustedes tendrían que hacer con la prueba de Kruskal-Wallis, ¿sí? Si ustedes lo desean hacer con el InfoStat, aquí tenemos todos los pasos para hacerlo con el InfoStat. Pero yo les voy a enseñar a hacer con la prueba, bueno, vamos a hacerlo con Jamovi, ¿sí? O si no, lo podemos hacer también con el InfoStat, ¿sí? Y en función de ello, ¿no es cierto? Como ustedes ya saben, tienen para determinar primero con la prueba de Lebel. Determinan con la prueba de Lebel y escogen si es paramétrico o no paramétrico. Luego tienen que analizar si es paramétrico el valor de P, si es significativo este valor, ¿sí? Si es significativo. ¿Cómo sé si es significativo? Aquí les voy a indicar, ¿sí? Cuando es significativo. Entonces yo tengo valores, ¿no es cierto? Tengo yo aquí presente, ¿no es cierto? El valor de diferencias. Aquí les voy a poner diferencias de medias o diferencia de medianas, que va a ser de la misma forma, diferencias de medianas. Muy bien, entonces, si tienen ustedes un valor de 0.05, cuando es mayor, quiere decir que es significativo. Perdón, cuando es mayor, aquí es no significativo. Lo que indica que ustedes aquí van a decir que los grupos son iguales, no hay diferencia entre los grupos. No existe diferencias entre los grupos, ¿sí? Pero cuando es menor, que les voy a poner de otro color, con color rojo, cuando es menor, me quiere decir que es significativo. Es decir, existe diferencias entre los grupos. Existe diferencias entre los grupos, ¿sí? Muy bien, entonces, si ustedes tienen un valor aquí en el valor de P, que tienen de 0.004, ¿qué sería? ¿Significativo o no? Significativo, doctor, porque dice que Significativo. cuando es menor a 0,05 es significativo. Muy bien, es significativo, muy bien. En función de ello, ustedes van a tener presente que analizar posterior si es significativo, voy al segundo paso y analizo las medias de los grupos. En este caso, la calidad de vida de Ecuador, la calidad de vida de Colombia, la calidad de vida de todos los países que estén dentro de esos grupos. Luego puedo también tener presente una prueba que se llama Bonferroni, que me indica si hay diferencias entre esos grupos o esos grupos son iguales. Y esto fue representado con letras. Les voy a compartir también a ustedes, ¿sí? Un documento que les digo todo lo que les voy diciendo ahora en clases. Yo tengo un documento que va a ser la clase de diferencias de medias, ¿sí? Vamos a ver, esta es la clase de diferencias de medias. Vamos a ver si lo puedo abrir. Lo tenemos aquí, ¿no es cierto? Todo lo que les he ido indicando hasta el momento, ¿sí? Esta es la clase de diferencias de medias, variables dependientes, cuantitativa, variable independiente, nominal u ordinal también podría ser. Aquí les voy a dar un ejemplo para que ustedes tengan un poquito más claro de cómo serían las variables. En este caso, tendrían como variable dependiente una variable cuantitativa. Esta variable cuantitativa va a ser el tiempo que el equipo de Ferrari, en este caso, el equipo de Ferrari, se demora en cambiar las llantas en una carrera, ¿sí? Esa sería nuestra variable dependiente, el tiempo que se demoran en cambiar las llantas del carro de la marca de Ferrari en una carrera, ¿sí? Y la variable independiente, en cambio, va a ser la que segmenta los grupos. En este caso tengo el grupo de Ferrari y el grupo de Mercedes. Esto se va a llamar escudería. Mi variable independiente se llama escudería. ¿Sí? Escudería. Muy bien. Esa sería mi variable, ¿no es cierto? Independiente. Escudería. Por lo tanto, aquí vamos a ir analizando. Digamos que ya tengo el resultado, ¿no es cierto? Y quiero saber quién hizo menos tiempo.
¿El equipo 1 de Ferrari o el equipo 1 de Mercedes? ¿Quién hizo menos tiempo? ¿El equipo de Mercedes o Ferrari? Ferrari se demoró 3,49 segundos y Mercedes se demoró 3,32 segundos. ¿Quién es menor? Mercedes, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, doc. Es Mercedes, pero yo no puedo decir a simple voz, ¿no es cierto?, que esos valores son diferentes. Si yo necesito tener presente, ¿sí?, un análisis mediante la prueba T, si es paramétrico o si no es paramétrico, ustedes tienen que hacer con la U de Math-Winner, ¿sí? Muy bien, entonces, ustedes se imaginan, ¿no es cierto?, y dicen que este dato fue de dos grupos, ¿no es cierto?, Mercedes y Ferrari, variable independiente, y tenemos que tener presente el valor de P. El valor de P que ustedes van a tener presente, cuando el valor de P es menor que el 0,05, quiere decir que es estadísticamente significativo, lo que da cuenta que hay diferencias entre los grupos. Luego, si el valor es mayor al 0,05 o al 0,05, quiere decir que no es significativo, por lo tanto, no hay diferencias entre los grupos, ¿sí? Muy bien, entonces aquí tengo yo un valor. Si tendría yo este valor, ¿no es cierto?, ustedes evidencien, este valor es, cuando ustedes tienen la T, significa que es la T para muestras independientes. Este quisiera decir que es para diferencias de dos grupos. Cuando el valor de P, como les indicaba, es menor al 0,05, es significativo. Y cuando es mayor, no es significativo. En cuanto a este valor, ¿qué sería? ¿Significativo o no? Doris González, ¿este valor qué sería? ¿Significativo o no sería significativo? ¿El de P? El valor de P. 0.5. No. A ver, 0.5 es, a ver. Le voy a mostrar de nuevo ya. Aquí tengo los valores. Cuando es menor No es que, significativo porque es menor que 0.11. es significativo. Y 0.5. mayor al 0,05 no es significativo. Entonces, ¿qué No es sería este valor? significativo. Es 0.11. significativo. Es significativo, ¿no es cierto? ¿Sí? Ajá. Muy bien, entonces, si es que es significativo, muy amable Doris, ese sería el paso 1. Si es significativo, yo puedo decir, entonces, si hay una diferencia entre Ferrari y Mercedes en cuanto al cambio o al tiempo que se demoran en cambiar los neumáticos, ¿sí? Eso me faculta al siguiente paso. El siguiente paso, ¿cuál es? Es analizar las medias. Las medias porque es paramétrico. Las medias de Ferrari y las medias de Mercedes y Ferrari, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me faculta aquí? ¿Quiénes hacen menos tiempo? ¿Ferrari o Mercedes? Ferrari. Ferrari, ¿no es cierto? Ustedes dan una respuesta. Por lo tanto, se encontró que Ferrari realiza menos tiempo en cambiar los neumáticos en una carrera que Mercedes. Y al final ustedes indican, como es paramétrico, ¿sí? Pueden poner MF, F o Ferrari, pueden poner todo lo que sería completo. Y ustedes agreguen aquí 2,24 versus la media de Mercedes, pueden poner Mercedes como subíndice, igual a 3,08. ¿Sí? Muy bien, entonces en cuanto a ello, ustedes pudieran tener en claro cómo se están dando sus datos, ¿sí? Pero nosotros estamos haciendo con datos netamente cuantitativos, pero en una revisión no podemos hacer lo mismo, ¿sí? En cuanto a las
diferencias cuando es 3 grupos o más, ustedes vieron que para lo paramétrico es el ANOVA One Way, ¿no es cierto? Aquí me tocaría incluir una escudería más para que sean 3 grupos o más, ¿no es cierto? Entonces he incluido Ferrari, Mercedes y Williams, ¿sí? Muy bien, entonces tengo este valor de F. El valor de F es ANOVA. El valor de F es ANOVA. El valor de la U es U de Madwiner. El valor de Kruskal-Wallis se representa con la letra H. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en función de ello, ¿sí? Primero analizo el valor de P. ¿Qué me dice este valor de P? Valentina, ¿qué me dice este valor de P? ¿Es significativo o no? En este caso sería significativo porque es menor a 0,05. Muy bien, entonces dijéramos que existe diferencias significativas entre los grupos de las escuderías. Ahora, ¿qué me tocaría realizar? Me tocaría realizar ahora el análisis en cuanto a las medias, porque es paramétrico, la media de Ferrari, de Mercedes y Williams. ¿Quién hace menos tiempo? ¿Ferrari, Mercedes o Williams? Ferrari. Ferrari sigue siendo el que hace menos tiempo. Luego le siguen 3.8 Mercedes y Williams 3.39. ¿Sí? Yo dijera, haciendo la prueba de Bonferroni. ¿Qué es la prueba de Bonferroni? Es la prueba en la cual hacemos el post-op, que se diferencia cuál grupo es diferente de otro y se demuestra con letras. Por ejemplo, el que tiene las letras iguales quiere decir que los grupos son idénticos, ¿sí? No hay diferencias. Y si es que las letras son diferentes, quisiera demostrar que por lo tanto, ¿sí? Todos sus grupos serían diferentes. En este caso vamos a mencionar que Ferrari va a ser la letra A, Mercedes va a ser la letra B y Williams va a ser la letra B. Entonces, ¿cuáles serían los grupos iguales? Mercedes y Mercedes Williams. y Williams. Y el grupo diferente sería Ferrari. Entonces yo puedo decir que Ferrari es de escudería que hace menos tiempo que Mercedes y Williams. Y con la prueba post-op yo demuestro con estas letritas, simplemente demuestro que se evidencia claramente que los que hacen menos tiempo es Ferrari. Ferrari es diferente a Mercedes y Ferrari es diferente a Williams, pero Mercedes y Williams son iguales porque tienen la misma letra B. Muy bien. Entonces aquí les indico, ¿no es cierto? Nosotros podemos hacer la prueba post-op de dos formas. Con la prueba Bonferroni, que es la más utilizada, o con la prueba Tukey. O cualquiera de las dos pudiera hacer ese análisis. Muy bien. Entonces, en función a ello, ¿sí? Ustedes ya tienen en claro, ¿no es cierto?, que para diferencias tengo que tener dos tipos de variables. Variable que es netamente cuantitativa, ¿sí? Y variable independiente, que sería una variable que segmenta los grupos para decir si es grupo de 2 o es de 3 o más. Si es de 3 o más y no paramétrico, tengo que hacer Kruskal-Wallis. Y si es de 2 y no paramétrico, tengo que hacer la U de Madwiner. ¿Sí? Muy bien. ¿Quién tiene la base solamente con los datos cuantitativos para poder hacer esos análisis? Para poder descargarlo. Muy bien, entonces, o quieren que coja detalle al azar una base de datos. Bien, alguien me ha subido en Word, pero la compañera Rengel ha subido en Word el documento. Vamos a ver qué es lo que tiene en Word. Muy bien, tiene los datos. Bien.
Rengel, ¿cuál es su tema que va a realizar? Rengel está conectada. Muy bien, entonces aquí integramos a esta variable como una variable nominal, ¿sí? Nominal politómica porque tiene varios años. Yo no me ocupo de los números, sino de los años como una variable independiente, ¿no? Muy bien, entonces ingresamos nuestro dato del año, a ver cuántos estudios se han realizado y cuántos ha sido en cada año. Voy a pedir una tablita de frecuencias y aquí puedo observar. Si lo ven, en el 2011, ¿cuántos artículos ha habido? 3 3. artículos, 2012, 2, 14, 5, 15, 5, etcétera, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, ¿en dónde se da el dato donde hay más artículos en cuanto a este tema? En el 18. 2018. Ustedes indican que en el 2018 se elaboraron estos artículos que fueron a total 14, que corresponden a 24.6% de la evidencia científica revisada. ¿Sí? Muy bien, entonces eso podríamos hacer y poner esa tablita que sería muy interesante, pero también aquí yo puedo particionar. Tenía usted en cuanto al tipo, al grado de recomendación. Solo teníamos con la letra A, por eso que solo les va a salir con la letra A. ¿Sí? Pero si estuviera A, B, C, usted ahí pudiera tener más resultados. Podemos demostrar Doc, una también. preguntita. Y si, por ejemplo, le ponemos artículos que no tengan o sea, una letra A ya, y tuvieran algunos B o C, ¿sería recomendable o está bien que todos se queden con la letra A? Porque nosotros tratamos de hacer eso, o sea, que la mayoría tengan como que un nivel alto de evidencia y de recomendación, como para que sea más factible para el protocolo. Entonces, por eso casi los que estaban con una letra B o C, según el análisis, nosotros no les pusimos. Allá muy bien, solamente es un criterio de inclusión. Prácticamente sí, porque si hubiésemos puesto todos los artículos que en realidad encontramos, pues entonces sí hubiesen algunos que tienen una letra C o una letra B según las características del estudio, pero nosotros tratamos de no poner esos y solamente enfocarnos en los que tienen mejor evidencia y mejor recomendación según lo que íbamos leyendo. Allá muy bien, está bien, estaría muy bien, sí, no había ningún problema. Entonces, esa sería una idea que yo les doy para que puedan hacerlo, ¿sí? En cuanto a lo que es las actividades, que sería importante para ustedes también. Ahí tienen todas las actividades. ¿Cuál ha sido la mayor actividad y la actividad más alta? El lavado de manos. Muy bien, entonces ustedes van a indicar aquí que la mayor actividad que se representa aquí, pero ojo, tienen que ponerlo de la misma. Si lo ven que aquí lo tienen saltado la letra A, Ajá, sí. ¿sí? Entonces puede subir aquí. Percátense que todo, aquí tienen otra también, ve. Lavado manos. Y acá tiene lavado de manos y la otra sin la A. Aquí también tienen ustedes, son similares, ¿no es cierto? Sí, doctor. ¿Sí? Verifíquenlo ello, por favor, ¿sí? Para que lo puedan ustedes mejorar ello también, ¿sí? Porque quizás tienen que tener bien detallado todos que sean iguales, ¿no? Porque ahí va a subir el porcentaje. Ahí va a subir, imagínense, va a subir a 28% más o menos. Solo este. ¿Sí? Y el lavado de manos también va a subir casi a 20%. A más, a 20 y 24.5%. ¿Sí? Ya, doctor. Eso se pueden revisar y sería muy interesante que estos datos tengan y puedan explicar. ¿Sí?
Muy bien. Entonces yo creo que con esos datos y con los datos de los países pudiéramos tener y pudiéramos ver, digamos, aquí me voy a inventar, ¿sí? Ecuador, Colombia, Chile, y voy a poner aquí, estoy inventando, ¿no? Voy a poner que todo esto fue en Colombia y voy a hacer con eso, a ver qué me sale, ¿sí? Entonces simplemente le voy a poner por los años, según los países, en qué país fue mayoritario, ¿no? Entonces ustedes pueden aquí tenerlo presente, ¿sí? Por ejemplo, en Ecuador, ¿cuántos fue? 1. En Colombia, ¿cuántos fueron? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 9 y 7, 16, 20, 24, 25, ¿no es cierto? 25, en la cual ustedes mencionan aquí que el país que más tuvo estudios fue Colombia y el año que tuvo mayor estudios fue en el 2018. Y en Chile también fue únicamente 1. ¿Sí? ¿Qué les parece? Sí, Doc. Entonces ya le vamos a agregar los países para poder irle haciendo así. Muy bien, entonces yo Entonces, creo que aparte de solamente, eso, ¿algo más que podamos agregar o ya con eso sería suficiente como para poder estructurar? bueno, los objetivos planteados de ustedes, no sé qué más tendrían para poderlo definir. No tienen otra variable, ¿no es cierto? Que sea tal vez una variable cuantitativa. No, Doc, porque prácticamente solo nos basamos en hacer el protocolo para el manejo de los pacientes. Entonces, hicimos el grado de recomendación porque es algo que necesitamos para poder validar lo del protocolo. Si no, un protocolo no tiene validez si no se ve el grado de recomendación. Ya, muy bien. Entonces ustedes van estructurándole de esa manera y yo creo que ustedes pueden hacer eso en cuanto a los años, cuántos artículos ha habido cada año, en cuanto al año y al país, como les mencioné ahora, y también pueden mencionar en relación a las actividades, que sería eso importante para que puedan ustedes también hacer el protocolo. Ya, Doc, está bien, gracias. Muy bien, con todo gusto. Vamos a ver, ¿quién tiene datos cuantitativos? Yo, doctor. ¿Qué nombre es usted? Saeteros. Saetero subió el trabajo, ¿no? Sí, estoy haciendo sola. Muy bien. ¿Está haciendo solita usted? Muy bien. Vamos a ver, entonces voy a abrirlo aquí y vamos a ir viendo muy bien en resumen. Están los artículos que usted ha validado. Están aquí sus datos. Y aquí están sus extractos. Esos son todos sus datos. ¿Sí? Sí, doctor. Muy bien, usted me va a ir indicando para poder ir haciendo, pero ojo, aquí hay que tener presente algo. Tendríamos que nosotros ir cambiando aquí. Por ejemplo, el tamaño de la muestra está bien con números, pero aquí eliminemos el porcentaje. Y usted le va a poner aquí como el hombres, porcentaje. Y ya está, mujeres, porcentaje. Porque esto creo que no nos va a coger, nos va a dar utilidad para poderlo hacer en el infoestado, ¿sí? El rango de la edad, ¿sí? El rango de la edad también podemos dividirlo en dos partes, ¿sí? Por ejemplo, rango inferior y rango máximo, o mínimo o máximo, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a pasarle la base de datos de la compañera, vamos a subir a ver cómo nos da en el info, en el Jamovi. Vamos a ver. Aquí ingresamos, abrimos y vamos a buscar nuestra base de datos, que sería la base de matriz.
Y aquí vamos a esperar que se nos abran los datos. Vamos a ver por qué no se nos cargan los datos. Bien, ya sé por qué no se nos debe cargar. Tal vez por lo que le tenemos a la base de datos que está aquí. Lo tenemos abierta la ventanita que no corresponde. Siempre que vayan a abrir ustedes el Gmóvil, déjenle la ventanita que desean que se abra. En este caso queremos que se abra esta. Y vamos a guardarlo. Lo guardamos. Vamos a hacer que se nos guarde. Muy bien, lo voy a guardar en el escritorio, ¿sí? Voy a poner base cuantitativa. Vamos a probar a ver si se nos puede abrir. Listo. Vamos a cerrar nuevamente y vamos a abrir nuevamente nuestro programa. Base cuantitativa. Muy bien, ahí se me abrió. Aquí lo tenemos nuestros datos. Y vamos a hacer lo mismo, la misma idea inicial que tenía para las compañeras. Vamos a hacerlo para la compañera, por favor. Entonces tenemos aquí, ¿no es cierto?, los años. Podemos hacer lo mismo que hicimos con la compañera. Primero un descriptivo de los años. En este caso vamos a integrar en el año cómo han sido el incremento de los artículos. Y aquí tenemos, ¿no es cierto? Entonces tenemos mayores artículos. En su tema ha habido mayores artículos en el 2020, que tiene el 23.8%. Y esto tal vez puede usted también segmentar luego por los años. Vamos a ver si es que es factible o está muy extenso. Bien, estaría muy extenso, más bien definir solo por países. Entonces luego, si usted quiere hacer lo mismo, se va de nuevo a descriptivos, integra la variable, en este caso países, y pide que le den los datos. Entonces el país donde que más hay artículos, en este caso hay en Ecuador. ¿Cuántos ha habido en Ecuador? 5, que corresponde al 23.8%. ¿Sí? Muy bien. Luego, usted puede ver también en cuanto a los artículos originales. Bueno, todos son artículos originales, ¿no? No sería necesario agregarlo. Solamente usted puede indicar de manera transcrita que fueron artículos originales. 1, ¿qué significa? Transversal. Sí, doctor. Muy bien, entonces todos los artículos que usted ha realizado son transversales, ¿no es cierto? El tamaño de la muestra también vamos a verificar cómo está dándose, pero aquí en el tamaño de la muestra ya no sería necesario agregar esa tablita que va a dar mis datos que son porcentajes, sino simplemente agregar esa tablita que ustedes tienen que decir. ¿Se acuerdan que les dije que cuando el Shapiro es mayor en el valor de P, que informan cuando es mayor? Cuando en el Shapiro-Wilk, cuando el valor de 0.05 es mayor, quiere decir que es paramétrico. Y si es paramétrico, informo la media y desviación estándar. Y si es no paramétrico, ustedes tienen que informar, ¿sí?, la mediana
y el rango intercuartílico. ¿Sí? En este caso, ¿qué me dice este valor de aquí? Que es no paramétrico. No paramétrico. Por lo tanto, si es no paramétrico, ustedes informan que el valor de la media, que es este aquí, y el valor de la desviación estándar, que es el de aquí, 405. ¿Qué le parece? ¿Sí? Muy bien, entonces usted en su estudio en el tamaño muestral, usted tiene, ¿qué tendría que informar? ¿Media de desviación estándar o mediana y o rango intercuartílico? ¿Qué informaría usted? Media de desviación estándar. Mm, La media de desviación estándar. Véalo usted, aquí es de Shapiro. Este es de Shapiro. ¿Qué nos dice Shapiro? ¿Qué nos dice aquí este valor de Shapiro? ¿Es paramétrico o no paramétrico? Recién les indiqué. Cuando es menor sería no paramétrico. ¿Sí? Por lo tanto, usted si no es paramétrico tiene que informar la mediana, que sería, usted puede hacer aquí una tablita. El InfoStat no significa que esto yo voy a llevar al artículo y lo voy a poner ahí, ¿sí? No significa ello, sino ustedes tienen que editarlo en su documento de Excel y poder decir sus resultados. En este caso, para mí sería importante mencionar, ¿sí? Los siguientes datos. Pueden copiar, se van a un documento de Excel. Voy a abrir este documento de Excel y se van y van a pegarlo aquí. Pueden pegarlo y pueden ir viendo qué necesitan y no necesitan. Esto no se necesita. Esto lo puedo decir como tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra. Esto de aquí no es necesario. Aquí lo van a cambiar ustedes y lo pueden decir aquí, lo pueden transponer, ¿no es cierto? Entonces esto lo pudiera dar de otra forma y le puedo poner aquí media, mediana MD, desviación estándar de el mínimo, que es en inglés, ¿no es cierto? Aquí puedo poner el mínimo, puedo poner simplemente así el mínimo, acá el máximo, puedo decir que este es el valor de Shapiro, solo diciendo la W, ¿sí? Y este puedo decir que es el valor de P, ¿no es cierto? El valor de P con minúscula. Este puedo decir que es el cuartil 1. Este de aquí es el cuartil 2 y este es el cuartil 3. Y informo, ¿no es cierto? Ya no necesito esta columna. Esta de aquí tampoco la necesito. Simplemente voy arreglando y puedo decir que me hago un poquito más grande, ¿no es cierto? Y estos datos puedo centrarlos, ¿sí? Muy bien, entonces, en función de ello también, ¿qué dato tiene usted también de hombres y mujeres? Vamos a ver si nos sirve de hombres y mujeres. Ingreso aquí hombres y mujeres y sí me cogió, ¿sí ven? El porcentaje. Aquí tenían ustedes el porcentaje. Vamos a ver si nos puede detallar un poquito más. Vamos a ver cómo lo tenía este porcentaje usted. El porcentaje. Verifiquemos estos. El último no tiene porcentajes. Este no sería, ¿no? Aquí sería un dato de más. Revísele con todo, ¿sí? Pues aquí tengo yo el primero que sería el 55%. ¿Está bien? Sí, doctor. Ya, entonces aquí tengo aquí estos datitos, ¿no es cierto? Entonces lo que me sirve de aquí, lo puedo poner también en la misma tablita. En la misma tablita de aquí.
No es necesario hacer muchas tablas. En una sola tabla yo pudiera explicar casi la mayoría de información, ¿no es cierto? Entonces, yo pudiera agregar así. Voy a poner aquí más chiquito para poderlo copiar. Puedo decir aquí, sería en relación a hombres, ¿no es cierto? El porcentaje, ¿no es cierto?, de hombres. Aquí puede poner usted el porcentaje hombres. Porcentaje hombres. Aquí, la media, ¿cuál fue la media? No tengo la media, pero solo tengo el porcentaje. No, usted tiene aquí, no, en los datos ya. Aquí lo que sacamos nosotros. ¿Sí lo ve ahí? ¿Sí? Esta es la media. ¿Sí? Sería entonces esa media, para que sea en porcentaje, como nosotros queremos tenerlo, ¿sí? Podemos nosotros aquí decir simplemente, ¿sí?, que es el 38, o pueden hacer la siguiente forma, 0,38, que sería el 38%. ¿Cómo lo hacen? Lo multiplican igual, este valor de aquí, por 100, y tienen ustedes el porcentaje que fue, el porcentaje aquí, 38%. ¿Sí? En el valor de la media fue 35%, entonces agregan 35%. En el valor de la división estándar, lo dejan ese valor de la división estándar, que sería 0,17. En el mínimo fue el 16% y el máximo fue el 100%. En el Shapiro, ¿qué me dice Shapiro? Tengo en el Shapiro 0,75, 76, ya subiendo al inmediato superior, ¿no es cierto? Aquí el valor de P también fue el mismo del anterior, lo puedo dejar así mismo, pero lo vamos a copiar a celda. Cuartil 1 sería 30%, cuartil 2 sería 75 y el cuartil 3 sería 42%. Muy bien. ¿Qué le parece? ¿Sí? Lo mismo puede hacer con mujeres. Ahí lo tiene de mujeres. ¿Sí lo ven? Lo mismo puede hacer con las demás variables. Por ejemplo, la variable la que está aquí no sería necesaria. Esta sí, ¿no es cierto? ¿Sí? Les puede usted ir demostrando todas esas variables de esa manera e irlo integrando en esta tablita. ¿Qué le parece? Y usted lo importante que va a informar es la media. ¿Cuál fue la muestra de todos los estudios? Fueron 347 la media. El porcentaje de hombres en todos los estudios fue 38%. ¿Sí? ¿Qué le parece? El índice de masa corporal, la media. ¿Cuál fue la media? La media fue, aquí lo tenemos, la media fue 0,31. ¿Sí? ¿Qué le parece? En riesgos muy elevados, ¿qué tenía? ¿Qué significa niveles de glucosa bajo y alto? ¿El 0 qué es? Que tiene el nivel de glucosa bajo y el 1 que tiene nivel de glucosa alto. Muy bien, aquí usted lo va a cambiar, ¿no es cierto? Y lo va a hacer de mejor manera, ¿sí? Y va a decir usted aquí, esta creo que sería la variable de nivel de glucosa alto, ¿no es cierto? Entonces, hay estas dos tablitas. Por ejemplo, esta tablita sería importante informar también que fueron en total, ¿cuántos estudios con 0? Con bajo fueron 5 y con alto fueron 16. Y usted también pudiera hacer de la siguiente forma. Esto mencionar por los años también. ¿Qué pasó con el nivel de glucosa por los años?
sea, aquí puede decir usted, ¿sí lo ven? En el 2016, en los estudios había nivel de glucosa alto. 17, alto 2. 2018, bajos habían 2. En el 2019 había 2 altos y 2 bajos. En el 2020 un bajo y 4 altos. Y en el 2021 4 altos. ¿Qué le parece? ¿Sí? Ya, doctor. Muy bien, entonces usted pudiera hacer todo ese proceso de ahí, ¿no es cierto? Ahora quisiera ver, tengo yo aquí los niveles de glucosa, ¿sí? Vamos a ver qué otra variable tengo para hacer las diferencias de medias que les estaba enseñando el día de hoy. Por ejemplo, yo voy a hacer, vamos a ver, algo que sea netamente cuantitativo. ¿Qué significa el de aquí? FE visual. Escala de Findrich. ¿Ya? Y eso, por ejemplo, afecta en la glucosa. Es según los riesgos de esta vez si la persona puede desarrollar diabetes en los próximos 10 años. Ya, muy bien. Entonces, vamos a hacer esas diferencias, a ver si es que es verdad, ¿no? Según mis datos que yo he analizado. Entonces, ustedes se van a prueba TEM. En prueba TEM, ustedes aquí tienen variable dependiente. La variable dependiente va a ser la variable cuantitativa, que va a ser este riesgo elevado, ¿no es cierto? Este riesgo elevado, y voy a ver si esto afecta en los niveles de glucosa alto o bajo, ¿sí? Muy bien, entonces aquí yo, ¿qué tengo que hacer? Prueba de normalidad, prueba de homoselasticidad. Puedo sacar el descriptivo, puedo sacar también las diferencias de los grupos. Y aquí ustedes ahora, ¿sí? Ustedes van a tener variable dependiente, que es los riesgos elevados, ¿no es cierto? Que lo tienen aquí. Y la variable independiente va a ser esta variable independiente que lo tienen como glucosa bajo y alto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en función de ello, ustedes van a primero analizar la prueba de normalidad y homoselasticidad. La prueba de normalidad de Shapiro me indica que es no paramétrico. La prueba de Lebel, en cambio, me indica que es paramétrico. Entonces, yo tengo que hacer, si es paramétrico, ¿qué tienen que hacer? La prueba T. Y si es no paramétrico, la U de Madwiner. ¿Sí? ¿Dónde lo pueden ver ese resultado? En lo que les compartí aquí, ¿no es cierto? Ustedes tienen para dos grupos, paramétrico, prueba T para muestras independientes, no paramétrico, U de Madwiner. ¿Sí? Muy bien, entonces yo voy a comparar ese riesgo elevado, en la cual yo evidencio aquí, ¿no es cierto? Evidencio que tengo que hacer con la prueba T y veo el valor de P. Aquí lo tienen el valor de P, en la cual ustedes viendo este valor de P, los riesgos elevados, ¿qué hacen? No hay diferencias. Aquí va diferente, ¿no? Diferencias. Cuando el valor de P, si 0.05 es menor, es significativo. Y cuando es mayor, no es significativo. No significativo. Si es no significativo, me dice que no hay diferencias entre los grupos. Y si es menor, es significativo y quiere decir que sí hay diferencias entre los grupos. ¿Sí? Por lo tanto, aquí, con este valor ya me indica que no hay diferencias entre los grupos, ¿sí? Si es un riesgo elevado en cuanto a los grupos, ¿no es cierto? Los grupos de 0 y 1 que tengo como bajo y alto. No hay diferencias con los estudios que usted mencionó, ¿sí? Pudiéramos hacer ello, ¿no es cierto? En cuanto a las diferencias que les estaba enseñando, ¿sí? Y salga que no haya diferencias, o si haya diferencias, es
estudios satisfactorios. ¿Sí? Muy bien, entonces podemos ir estructurando todo este proceso, ¿no es cierto? Todos los procesos que ustedes lo han ido realizando aquí, lo pudiera ir haciendo, ¿sí? También lo que me gustaría tener presente, a ver qué pasó con, por ejemplo, qué pasó durante los países o durante los años, ¿no es cierto? Durante estos años, ¿sí? ¿Qué pasó con nuestra variable cuantitativa? Estamos haciendo con los riesgos elevados, ¿no es cierto? Entonces, detallo el año, ¿no es cierto? Detallo el año y quiero ir determinando con una ANOVA, ¿no es cierto? Porque ya los años son varios grupos, ¿sí? Entonces, ustedes pueden hacer con una ANOVA one way. Muy bien, entonces ustedes lo que hicieran es integrar mi variable cuantitativa, riesgos elevados, que es mi variable dependiente, y los años. A ver si ha habido diferencias en todos los años en riesgos elevados, en el cual lo puedo sacar aquí un gráfico y pudiera ir viendo, ¿sí? Muy bien. Con ese gráfico ustedes aplicamos el ANOVA y según los años, ustedes vean por favor riesgos elevados, ¿no es cierto? Según los años. En el 2016 ha sido donde ha habido un mayor riesgo, porque tiene de 4,69, ¿sí? Y los demás ya van bajando, ¿sí? Pero no hay diferencias. No hay diferencias entre los grupos, ¿sí? No hay diferencias, casi todos están muy cercanos, ¿sí? Eso sería importante también saber qué está pasando con los riesgos elevados. ¿Qué le parece de esa manera? ¿Sí? Entonces yo les doy ideas para que ustedes puedan ir haciendo y puedan ir viendo qué está pasando durante todos estas variables que pudiera ir segmentando, ¿sí? Muy bien. ¿Qué les parece de esa manera? ¿Sí? Puede hacer también con los riesgos ligeramente elevados, que tampoco hay diferencias entre los años, pero ahí tenemos los resultados, ¿sí? Muy bien, entonces eso pudiéramos ir revisando para ver cuál sería la mejor opción que ustedes puedan tomar para ir detallando mejor los datos y ir haciendo unas tablitas que puedan ir informando todo en cuanto a mis variables, ¿sí? También pudiera segmentar tal vez en los hombres el índice de masa corporal que pasó, ¿sí? Y puede usted ir viendo el índice de masa corporal según los años, en cuanto aquí tenemos, ¿no es cierto?, algunos datos, pero tenemos algunos datos con cero, ¿no? Los datos con cero no me van a ayudar para hacer unas buenas diferencias, ¿sí? Solo cuando tengan ustedes datos que estén por arriba de 1. Aquí hay muchos datos en cero, ¿sí lo pueden ver? ¿Sí? Entonces no pudiera ser factible hacer unas diferencias, ¿sí? Eso, mis estimados estudiantes, no sé qué les parece. ¿Tienen ahí alguna duda, alguna inquietud? Doctor, entonces, ¿sí está bien mi matriz o tengo que agregarle algo más o quitarle? No, estaría muy bien la matriz. Lo que yo les sugiero es hacer unas tablitas, ¿sí? Por ejemplo, unas tablitas en cuanto a los años, en cuanto a los países, ¿sí? Pudiera ser también a los países, a ver cómo se ha evidenciado todos los estudios que usted encontró en cuanto a los países y puede poner los países y una variable que me pareció muy importante, el nivel de glucosa. A ver si en todos los países ha sido el mismo nivel de glucosa o ha sido diferente en algunos países. Entonces aquí lo tienen. En Argentina hay 1. En Colombia hay 3. En Ecuador hay 3. Entonces, los países que tienen mayor glucosa alta han sido ¿qué? Colombia y Ecuador, ¿sí? Y luego seguida de México. Ya, doctor. ¿Qué le parece? Y si usted quiere sacar un porcentaje, se va a frecuencias
y integra usted una tabla de 2×2, que pudiera ser aquí esta tabla de 2×2. Vamos a ver si nos detalla la información de 2×2. Bien, entonces vamos a mencionar esta tabla simple. Esta tabla simple que tendría de 2×2. Aquí iría nuestra variable, que sería años. Yo le pusiera nuestra variable años aquí y le segmentara por su variable de glucosa. Y también con los antecedentes familiares pudiéramos hacer también. Muy bien, entonces aquí usted lo tiene sus datos, ¿no es cierto? Y pudiera yo sacar también un análisis con esos datos y pudiera tener de esta manera, ¿no es cierto? Unas porciones. Por ejemplo, la porción más alta, ¿no es cierto? La porción más alta que he evidenciado en este estudio ha sido en el 2020 y en el 2016. ¿Sí? Pudiera ser también de esa manera para que tenga esa información en cuanto a esas variables, en cuanto a la porción, ¿sí? También pudiera ser unas tablas de contingencia. Las tablas de contingencia, ¿usted cómo lo haría? Se va a frecuencias y usted lo va a pedir en una tabla de contingencia o unas muestras independientes que se llaman, ¿sí? Muy bien, entonces integramos aquí el año e integro, bueno, íbamos a hacer con el país y con el nivel de glucosa en columnas, ¿sí? Usted aquí puede pedir, a más de ello, que me den, por favor, los porcentajes de las filas y las columnas, ¿sí? Usted tiene aquí los porcentajes, que en la tabla, bueno, aquí sería mucha información para la tabla, más bien vamos a ver si tenemos las columnas. Mejor sería informar por las filas. Por las filas sería mejor informar porque me va a decir en cuanto a los datos, ¿no es cierto? Vamos a ver. Sí. Muy bien, entonces yo tengo aquí en Argentina. En Argentina tendría de la muestra representativa, hacia el total de los datos, que es el 100%, tendría 1 corresponde al 4.8, pero en este dato, Colombia y Ecuador fueron los países que mayor porcentaje tuvieron en cuanto a glucosa alta, ¿no es cierto? Al nivel de glucosa alta, que son 3 en cada uno y corresponden al 14,3%, ¿sí? Eso sería importante informar para que vean que a nivel de nuestro Ecuador, ¿sí? Y Colombia se ven que hay niveles muy elevados de glucosa, ¿sí? Muy bien, eso pudiéramos hacer. Y también con antecedentes familiares, vamos a ver cómo está la variable distribuida. No con antecedentes familiares, no, solo con esa variable pudiera ser con antecedentes altos y bajos, que me parece importante, ¿sí? ¿Qué le parece? Ya, doctor, gracias. Muy bien, entonces pudiera usted estructurar de esa manera. ¿Qué les parece, estimados estudiantes? ¿Tienen alguna inquietud, alguna duda hasta ahí? Bien, no todos van a poder hacer ese análisis, ¿no es cierto? Solo los que pueden hacer frecuencias absolutas o frecuencias relativas con porcentajes como hicimos de Valentina, o podemos hacer como la compañera Saeteros, podemos hacer todos esos tipos de análisis que van a ser muy productivos para que ustedes hagan una buena estructura en la discusión y puedan también ir haciendo sus análisis respectivos. Muy bien, entonces, para la próxima clase me gustaría que ya los que ya lo tienen las bases de datos, ¿sí? Si tienen alguna duda de las bases de datos me pueden escribir, ¿sí? Como vi de algunas compañeras que solo tenían título y objetivo, pero en este caso tendrían que agregar un poquito más de información en cuanto a la muestra, en cuanto al tipo de estudio, en cuanto a sus variables de interés, por ejemplo, el país donde se realizó el estudio sería importante. Entonces, mejoren esas tablas, ¿sí? La siguiente clase quiero que me muestren, por favor, sus resultados.
¿sí? En el InfoStat, en el Jamovi, quiero que me presenten esos resultados.